Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos vamos a abocar al tema de estructura borderline. Quiero decirles cómo va a ser mi propuesta respecto de, esta estructura que la vamos a plantear primeramente en su descripción teórica, tomando a diversos autores, y luego vamos a hacerla con especial atención en las dos formas que vamos a ver dentro de esta estructura borderline. Vamos a pasar a considerar que las descripciones clínicas en realidad realizadas sobre estas estructuras nos permiten comprender la dinámica de los pacientes borderline. Si partimos de algunos autores como Helen Deutsch, que describen este tipo de pacientes como, digamos, haciendo énfasis en una manera de relacionarse emocionalmente con el mundo exterior, donde fundamentalmente la integridad está empobrecida o ausente. Y en realidad hay o se observa una falta de compromiso con la vida y una ausencia en realidad de relaciones genuinas. Por eso, la autora los denominó personalidades como sí, eh, haciendo especial mención en pacientes altamente sugestionables y en realidad con la imposibilidad de establecer relaciones interpersonales cálidas, ¿no? Y que si bien se adaptan justamente rápidamente a la realidad, paralelamente aparecen como conductas exhibicionistas, actos criminales, a veces graves, eh, trastornos en lo que implica el funcionamiento sublimatorio, actividades o conductas sexuales polimorfas, perversas, una devaluación de objetos internos, eh, una, vamos a decir, falta de originalidad y de creatividad, y que si bien no pueden ser diagnosticados como neuróticos, su alta adaptación a la realidad tampoco les permite ser clasificados como psicóticos. Por su parte, Esther eh, mencionó una serie de rasgos que tenían que ver con este tipo de pacientes, ¿no? Rasgos que él decía se manifestaban respecto del narcisismo, del estado de colapso que presentan cuando hay una respuesta de estrés, de una rigidez psicológica, de generalmente reacciones terapéuticas negativas, sentimientos de inferioridad, mecanismos primitivos que en realidad utilizan para poder testear la realidad. También este autor plantea un alto componente de agresión, plantea como ideas o intentos de suicidio, hay una marcada inmadurez que lo llevan a una extremada dependencia y hay una dificultad también para la asociación libre. Por su parte, Silbur puntualiza que si bien estos pacientes parecen normales en varios aspectos, sufren severos trastornos. Y esos trastornos se observan en un intenso odio, en una angustia difusa, en la presencia de pocos amigos, de pocas relaciones, eh, digamos, presentan fantasías sadomasoquistas y afectos intensos de separación, ¿no? Por su parte, Kember plantea, y ya lo hemos visto a través del diagnóstico estructural, estos aspectos que hacen a lo descriptivo, estructural y genético
y dinámico, estudia fundamentalmente la jerarquía del yo sobre otras estructuras y funciones. Plantea la debilidad del yo, el uso digamos, del proceso primario, las operaciones defensivas primitivas, y él habla de una patología de los objetos internalizados. Bueno, las manifestaciones inespecíficas de la debilidad del yo se manifiestan en realidad por la tolerancia o la falta de tolerancia, mejor dicho, a la ansiedad, ¿no? Hay una falta de control de impulsos y una falta de canales sublimatorios. Esto es sumamente importante. Bueno, las defensas primitivas ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando de la escisión, de la idealización primitiva, de la identificación proyectiva, de la negación de bajo nivel, sentimientos de omnipotencia y de evaluación. En realidad, Kember plantea que esta patología borderline se debe a una fijación en una etapa del desarrollo de la internalización de los objetos que va aproximadamente desde los 4 meses al final del primer año de vida. Por lo tanto, las barreras del yo no están consolidadas, ¿no? Y Kember encontró justamente y da cuenta en las historias de sus pacientes de un intenso sufrimiento por frustraciones y estados de agresión intensos en los primeros años de vida. Otros autores, como Masterson y Rinsley, ¿no? Es interesante lo que plantean desde el punto de vista de la relación del niño con la madre. Porque ellos refieren a que hay una madre que retira su disponibilidad cuando el niño empieza su crecimiento, ¿no? Empieza a debatirse entre lo que es la separación e individuación. Hay una madre que premia al niño en sus conductas regresivas y le retira el afecto cuando este niño tiende a separarse de ella. De esta manera, el niño que aprende, bueno, aprende que la independencia y la autonomía y el crecimiento tienen como consecuencia el abandono. Y aprende que no creciendo, ¿no? Tomando ese estilo simbiótico, podemos decir, obtiene seguridad de no ser abandonado, obviamente a expensas de su salud y autonomía, ¿no? Por otra parte, sabemos que el factor genético depende, ¿no?, de la relación afectiva de la madre con el niño en una edad de dependencia total, ¿no?, y de una inmadurez del yo. Esto ha sido muy bien trabajado por Winnicott, por Fairbairn, Jacobson, Mahler, Klein. Así que para aquellos que quieran profundizar, los remito a realizar nuevas lecturas de estos autores. Si tenemos en cuenta el concepto de Lunasi, Lunasi plantea en realidad un criterio primario para definir este grupo de perturbaciones y habla de un criterio geográfico. En él se incluye todo cuadro cuyos síntomas forman en realidad un continuum, dice la autora, entre las psicosis desorganizativas típicas y la neurosis. En ese continuum puede haber superposiciones de diversos grupos nosológicos. Por ejemplo, borderline serían formas esquizotípicas de personalidad o desórdenes psicopáticos. También entrarían las fijaciones orales, las adicciones en particular, formas de delincuencias, de perversiones, ¿no? Y aquellos cuadros con estructuración defensiva en realidad lábil, ¿no?, ya sea por situaciones críticas o traumáticas. Y justamente una descompensación
lo que va a permitir es poner en evidencia esos funcionamientos descontrolados, regresivos o la exhibición del proceso primario. Si nos vamos a la nosología psiquiátrica, bueno, se reconoce como desorden de la personalidad borderline a ciertas características de funcionamiento que no están limitadas a episodios de enfermedad, pero que sí causan dificultades en el funcionamiento y en el despliegue de ocupaciones sociales en estos pacientes. Y hablan de una serie de características que tienen que ver con la impulsividad, digamos, aparecen como en áreas potencialmente autodestructivas, hay gastos excesivos, sexo, juego, drogas, abandono de empleos, sobrealimentación, actos autodañinos, por ejemplo, ¿no? También hay un patrón de relaciones interpersonales que es inestable. Van de la idealización a la devaluación, podemos decir, ¿no? Hay intensa rabia, hay una rabia inapropiada, hay una falta de control, por eso hay exhibiciones temperamentales, ¿no? Explosivas. Hay trastornos en la identidad que se manifiesta por ciertas incertidumbres acerca de elecciones o decisiones que se toman a lo largo de la vida, que tienen que ver con, por ejemplo, proyectos a largo plazo, con la elección de la carrera, ¿no? Bueno, la inestabilidad afectiva que dijimos, estos cambios que van, digamos, de la ansiedad a la irritabilidad, la intolerancia a estar solos, ¿no? Estos pacientes hacen esfuerzos permanentes por evitar estar solos y también hacen un uso constante de los otros para las propias necesidades, ¿no? Y aparecen también en esta impulsividad que decíamos al principio, actos autodañinos, ¿no? Generalmente hasta automutilaciones. Y un sentimiento que podemos plantear como crónico de aburrimiento, de vacío. En realidad estos pacientes presentan al comienzo superficialmente una típica sintomatología neurótica, polisintomática. Por lo tanto, sabemos que el diagnóstico descriptivo sería insuficiente, ¿no? Por eso requieren un examen muy meticuloso, que revele esas particularidades para poder acceder a los síntomas más ocultos, más inconscientes, que permitan un diagnóstico definitivo de la patología yoica característica. En realidad, nosotros siempre decimos que son pacientes que tienen una fachada neurótica, ¿no? Por eso hablamos de esta sintomatología neurótica. ¿Y cuál sería nuestra puerta de acceso a poder encontrar esta profundización o este diagnóstico? Bueno, en realidad, la teoría de las relaciones objetales y la evaluación de las defensas, de cómo están organizadas las defensas, será nuestra puerta de acceso para comprender y diferenciar estos niveles que hacen a los psicóticos, a los neuróticos y a los borderline. Y acá es importante tomar una imagen que creo que es ilustrativa a los fines de lo que implica la complejidad de esta comprensión. Gracia Vitigni, usando una imagen, dice que se podría comparar a la persona con un paquete de regalo. Y son dos las cosas que hay que considerar. El modo en el que está hecha la caja, más o menos resistente, consistente, flexible, impermeable, y el tipo de papel de regalo
que envuelve la caja, que puede ser colorido, monocromático, tener diseños, en fin. Decir personalidad borderline significa referirse a la caja, mientras los otros estilos de personalidad, como obsesivo-compulsivo, paranoide, que ya hicimos la descripción en otras presentaciones, serían los posibles tipos de papel que se pueden usar para envolver la caja, ¿no? Usando esta misma imagen, para Kember existen entonces 3 modos de ensamblar las cajas, más o menos resistentes, podemos pensar: neurótico, border, psicótico. Cada una de esas cajas puede ser envuelta con papeles diversos, por lo que podremos tener un border paranoide, un border histriónico, o un neurótico obsesivo, un neurótico paranoide. Y en realidad, Kember refiere a que las técnicas proyectivas son el instrumento indicado que al integrarse con las entrevistas van a revelar en realidad esta tendencia del funcionamiento del proceso primario en estos sujetos. Es decir, el despliegue que nosotros, digamos, ejercemos a través de nuestra batería de técnicas va a facilitar esa posibilidad de revelar ese funcionamiento. Ahora bien, en las estructuras borderline lo que encontramos es una tendencia a la acción, a la exoactuación, al acting out. Estos sujetos presentan una impulsividad selectiva, ejercen un, digamos, eficaz control generalmente en los impulsos, pero hay una área, hay un aspecto en el cual no lo pueden controlar, ¿no? Por eso decíamos hoy esta cuestión de adaptación a la realidad, ¿no? Hay activación de manifestaciones contradictorias acentuadas, hay expresiones alternadas, ¿no? De las facetas de un conflicto. Aparece el acting del impulso y la defensa del mismo, que lo diferenciamos con el aislamiento como defensa, donde el impulso y el afecto no aparecen conscientes al mismo tiempo. Lo que hay en las estructuras borderline, hay, digamos, un reconocimiento del impulso cuando interviene el afecto, que implica la debilidad y la rigidez del yo. En las estructuras borderline lo que vamos a diferenciar como grandes ejes, y un poco también para reunir lo que venimos diciendo, tiene que ver con el uso de los mecanismos primitivos, a los cuales ya hicimos cuenta de ellos, mención de ellos, con el concepto de síndrome de difusión de la identidad y con la prueba de realidad. Respecto de las defensas primitivas, ya dijimos cuáles son, ya dijimos que se acompañan de la escisión, ya sabemos cómo se nos presentan. Pero vamos a hacer hincapié o nos vamos a basar en este concepto de el síndrome de difusión de la identidad que menciona Kember. Él dice que la difusión de la identidad es una de las consecuencias del sistema defensivo centrado en la escisión y consiste en realidad en un concepto del sí mismo y de los otros integrado pobremente, en un sentido crónico de vacío, de percepciones contradictorias del sí mismo y superficiales de los otros, y también en comportamientos contradictorios.
Los signos de esta difusión de la identidad se pueden percibir, por ejemplo, en las incertezas y oscilaciones frente a lecciones, como decíamos hoy, de tipo, bueno, afectivas, académicas, profesionales, ideológicas, políticas, religiosas, etc. Pero también a la incapacidad de describirse a sí mismo de una manera coherente e integrada, ¿no? Por eso cuando nosotros le preguntamos en nuestras entrevistas, dígame, ¿qué me podría decir de usted para conocerlo? Ahí encontramos estas eh, como percepción de un vacío, ¿no? De una falta de integridad. Y también sucede cuando describen a otros, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos algún tipo de mención respecto de que pueda describir un poco más a su madre y nos dice, bueno, mi madre es una gran mujer. En realidad lo que vemos es esa dificultad en captar la presencia de una persona humana en toda su plenitud. ¿Mm? Por eso la comunicación que logra este tipo de pacientes, digamos, no logra en realidad comunicar interacciones significativas con los otros y por lo tanto el entrevistador no logra probar la empatía por la persona y por su mundo. Es interesante porque según Kember, en la base de esta difusión de la identidad, parece que existe una incapacidad para integrar los aspectos contradictorios de sí mismo y de los otros en representaciones justamente integradas. Esta incapacidad eh, se retrotrae a la fase infantil en la que el yo logró poder diferenciarse de los otros, pero no, digamos, ha logrado el paso sucesivo de poder integrar las varias representaciones de sí mismo y de los objetos. Y esa difícil tarea, digamos, se ve dificultada por una excesiva agresividad del niño y por un excesivo costo que paga el yo para mantener las defensas primitivas. Entonces aparece la dificultad para modular los afectos, no logran justamente mantener juntos o integrar aspectos buenos o malos, lindos o feos, ya sea del sí mismo como de los objetos. Pero también lo que observamos es una incapacidad del yo para experimentar culpa, depresión, preocupación, ¿no? Esto también es muy interesante, porque la capacidad depresiva, por ejemplo, puede venir cuando el yo reconoce la propia agresividad y por lo tanto cuando las imágenes buenas y malas del sí mismo son integradas. Esta falta de integración de las imágenes positivas y negativas, tanto hablamos del sí mismo como de los otros, en realidad lo que está mostrando es la dificultad de internalización de la estructura del super yo y por ende del ideal del yo. En concreto, en las organizaciones border de personalidad permanecen imágenes primitivas del sí mismo, no realistas, extremadamente contradictorias, que en realidad impiden la formación de un sí mismo integrado. Y como consecuencia también, obviamente, la evaluación de los objetos externos no logra ser realista. Algo interesante para poder acompañar esto implica un fenómeno característico que tiene que ver con las imágenes de los contenidos en Roger. Y siempre nos remitimos a Roger porque nos parece que es una manera más como ilustrativa también de que ustedes puedan observar cómo estas características que reflejan luchas por la diferenciación versus fusión
con la figura materna primaria, hay respuestas en las que aparece una fantasía intrauterina, de contemplación narcisista, de nacimiento, respuestas de nacimiento, de simbiosis, separación, reunión, representando en realidad niveles de la mitología personal, ¿no? Y estos que aparecen en Roger se llaman contenidos prototípicos, ¿no? Que son muy significativos e ilustrativos de esta modalidad vincular que tienen estas estructuras. Cuando hablábamos como una tercera característica de la importancia de poder evaluar la prueba de realidad, en realidad sabemos que la prueba de realidad tiene que ver con la capacidad de diferenciación o de diferenciar el sí mismo, del no sí mismo, y de poder distinguir los orígenes intrapsíquicos de aquellos externos, de los estímulos y las percepciones, y que incluye el sentido de realidad, el pensamiento y el juicio. El sentido de realidad es y tiene que ver con el propio modo de sentir, pensar y comportarse. La personalidad borderline conserva, como dijimos, el examen de la realidad, ¿no? Se lo puede ver porque responden, porque aparecen, digamos, intervenciones o reacciones que van marcando, digamos, este examen de la realidad. Pero también aparecen fuertes discrepancias entre el comportamiento y sus convicciones sociales o el modo de comportarse. También es importante considerar como, a ver, ciertas manifestaciones que no son, digamos, eh, que, que tienen que ver con la debilidad del yo, ¿no? Y ciertas manifestaciones que las mencionamos anteriormente, pero que ahora las despejamos como para tenerlas un poco más discriminadas. En realidad tiene que ver con, por un lado, la falta de tolerancia a la ansiedad, ¿no? O sea, cualquier sobrecarga produce síntomas para hacer regresar al yo o llevarlo a descargar esa tensión en comportamientos no apropiados a la situación. Entonces es importante ver cómo reacciona el yo. La falta de control de impulsos. Y acá Kember explica que se expresa una impulsividad imprevisible e intermitente que va a ser activada por el aumento de la ansiedad. Pero hay que diferenciar entre la pérdida del control por algo dramático, una causa externa, ¿no es cierto?, de la situación, y aquella debida a una debilidad intrínseca del yo, es decir, a causas internas. Esto creo que es importante para tener en cuenta. Y por otra parte, la ausencia de canales sublimatorios, ¿no? Es muy importante también esto, el poder tener en cuenta justamente, ¿no? En función de la inteligencia del sujeto, de las posibilidades, de su grado de instrucción, de su ambiente social, cómo es poder evaluar esta presencia de una esfera del yo libre de conflictos, ¿no? Cómo poder reconocer el gozo creativo, la realización creativa que lleva a la capacidad de sublimar. Nosotros, como había dicho anteriormente, vamos a ver dentro de las estructuras borderline dos formas. Las formas anaclíticas y las formas actuadoras. Vamos a
hacer un corte aquí, vamos a hacer un corte aquí y vamos a continuar en otra presentación con las dos formas que de alguna manera vamos a tratar de observar dentro de esta estructura. ¿Por qué dos formas? Porque digamos, la variedad de presentación que tiene esta estructura borderline se haría muy difícil y muy compleja. Entonces, a los fines de poder entender y especificar un poquito más el funcionamiento, es que nos vamos a centrar en la forma anaclítica y la forma actuadora. Pero dejamos acá y continuaremos en en la próxima presentación. Así que les mando un saludo y en la próxima parte estaremos hablando un poquito de la presentación y manifestación en una batería, de la forma anaclítica y de la forma actuadora. Nos estaremos viendo entonces. Adiós.